Ok, el tema para el día de hoy, ¿sí?, es el convertidor analógico digital. Y aquí he puesto en el título, ¿verdad?, específicamente del PIC 16F887, ¿sí?, es decir, los detalles que vamos a estar estudiando en esta lección son específicos al PIC 16F887. Así como ayer, ¿verdad?, que hablábamos de los temporizadores, hablamos del timer 0, el temporizador 0, el cual, o los detalles estaban específicamente ligados, vamos a decir, a este mismo modelo de PIC. Cabe destacar, ¿sí?, que todos estos componentes ustedes los van a encontrar en casi cualquier microcontrolador, ¿sí?, temporizadores, convertidor analógico digital, ¿sí?, PWM, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, lo que va a variar de un microcontrolador a otro, incluso, ¿verdad?, de un modelo a otro, ¿sí?, de repente son los registros, ¿verdad?, y la forma de configurar el módulo, o de utilizar el módulo, ¿verdad?, que es de lo que vamos a hablar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, las siglas, ¿verdad?, del convertidor o el módulo analógico digital, y esto es para que se acostumbren ustedes, ¿verdad?, porque, ¿sí?, o sea, si alguna vez se topan, obviamente asumo que así será, con otro modelo de PIC, ¿sí?, o de algún otro, ¿cómo se llama?, microcontrolador, sí, van a ver estas siglas, ¿verdad?, ADC, es Analog to Digital Converter, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es cuestión de acostumbrarse, ¿verdad?, a estas siglas. El contenido para hoy, ¿sí?, en primer lugar vamos a hablar de la configuración del módulo ADC, es decir, cómo configuro el módulo, ¿cómo se llama?, analógico digital. Luego, cómo es la operación del módulo ADC. Vamos a hablar de dos registros que son centrales o están directamente ¿sí?, relacionados con este módulo. Son el AD con 0 y el AD con 1. ¿Sí? Ese es Analog to Digital Control Register 0 y Analog to Digital Control Register 1. O sea, tiene dos registros de control. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ayer, verdad? En el timer 0, todas las opciones de configuración del timer 0 estaban en el Option Rec. ¿Sí? De hecho, si revisan el timer 1 y el timer 2 de este mismo modelo, ¿sí?, existen registros de control específicos para cada uno de esos timers. Es decir, T1 con y T2 con. ¿Sí? Que significa timer 1, control register, y timer 2, control register. ¿Sí? Ok. Aparte de eso, vamos a mencionar dos registros que no están solamente relacionados con el ADC. ¿Sí? El PIE y el PIR 1. ¿Sí? Porque también, ¿sí?, puede haber más de un registro, ¿sí?, de esto. ¿Sí? Por último, ahora vamos a hacer un resumen de los registros relacionados, ¿sí?, al ADC. ¿Sí? Es decir, los bits de cada registro, ¿sí?, que están directamente ligados al ADC. Por último, vamos a ver un ejemplo. Esperemos que nos quede tiempo. ¿Sí? El ejemplo lo vamos a ver en el, ¿sí?, en el MPLAB, ¿sí?, MPLAB-X. Da la complejidad, vamos a decir. ¿Sí? Igual de una vez, vamos a ver si nos queda tiempo de probarlo en el simulador. Esperemos que no tengamos problemas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces comenzamos hablando de la configuración ADC. ¿Sí? Básicamente todos los aspectos relacionados en la configuración del ADC. Entonces, en primer lugar, puerto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, típicamente los puertos, o algunos puertos diría yo, ¿sí?, de entrada-salida, los puedo utilizar para operaciones analógicas y digitales. Ejemplo de estos puertos en este modelo de PIC. ¿Sí? Vamos a anotar el. ¿Sí? Entonces está el puerto A, ¿sí?, y el puerto B. ¿Sí? Son dos puertos que yo los puedo utilizar, bueno, incluso el puerto E, ¿verdad? ¿Sí? Yo los puedo utilizar tanto para operaciones analógicas y digitales. ¿Sí? Entonces, cuando voy a usar, ¿sí?,
operaciones analógicas, entonces tengo que poner el puerto, vamos a decir, en el modo adecuado, en primer lugar, ¿sí? Entonces, en esa parte están involucrados los registros, el TRIS, digamos, si fuera el puerto A, pues el TRIS A, ¿sí? Y hay otro registro que se llama el ANSEL. ¿Sí? Analog Select. Analog Select, ¿sí? Para decir, o sea, ANSEL, ¿sí? Exacto, es para indicar, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué pines se utilizarán? Como analógico, ¿sí? ¿Sí? Cabe destacar que si quiero utilizar un pin como analógico, en todo caso, sí, es entrada analógica, ¿verdad? Entonces, salida. Exactamente, entonces tengo que declararlo, ¿sí? Esa es una de las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Declararlo como entrada en el TRIS, ¿sí? ¿Sí? Eso sería lo primero, vamos a decir. ¿Sí? Luego, ¿sí? En este modelo de PIC hay un solo, ¿sí? Módulo convertidor analógico digital, un solo circuito, vamos a decir, interno en microcontrolador, ¿sí? Pero hay varios canales de entrada, básicamente los canales son ¿sí? Los pines, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirle o seleccionar el canal, ¿sí? Del cual el convertidor va a tomar el valor y me lo va a convertir, ¿sí? En digital. O sea, piensen que, es decir, está el convertidor y hay múltiples, ¿sí? Múltiples entradas. Entonces, obviamente el convertidor solo puede manejar una a la vez, ¿sí? Solo podemos tener una entrada analógica entonces. No. En el momento que voy a convertir, ¿sí? O sea, puedo tener todas las entradas, pero ¿sí? Mi convertidor no me las puede convertir, valga la redundancia, todas al mismo tiempo. ¿Sí? En mi programa yo tendría que decir, ok, primero canal 0, conviértame canal 0. ¿Sí? Luego canal 1, conviértame canal 1. O sea, tendría que ser secuencial. Entonces, típicamente, ¿verdad? O internamente, ¿sí? Este tipo de selección, para los que han llevado diseño lógico, se hace a través de, ¿se llama este componente? Así, ¿verdad? MUX. Es un multiplexor. Algunos le llaman selector de datos. ¿Sí? O sea, básicamente él recibe todas las entradas. Estoy poniendo 4 nada más aquí. ¿Sí? Hay lo que se llama, ¿sí? Una entrada de selección. ¿Sí? Donde yo le digo cuál de las entradas, ¿sí? Es la que va a seleccionar. Entonces, vamos a decir enfrente, o sea, este sería el ADC. Enfrente del ADC hay un MUX, ¿sí? Que se encarga, ¿sí? De seleccionar. Obviamente la selección, ¿sí? Yo decido, o sea, yo le digo al MUX, ¿sí? Básicamente, hey, el canal 0, ¿sí? O sea, y eso literalmente lo que hace es conectar, vamos a decir, el canal 0, ¿sí? A la salida, un multiplexor, ¿sí? Si yo le digo, qué sé yo, canal 1, ¿sí? Digamos que fuera este, ¿sí? Conecta canal 1 a la salida, ¿sí? Entonces ese es el punto, ¿verdad? En un momento dado yo solo puedo, ¿sí? O sea, convertir un valor de estos pines a digital. En todo caso, ahora si tengo varias entradas, entonces tendría que ir una por una, se selecciona la primera, la convierto, la segunda, la convierto y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, a eso se refiere la parte esta de selección ¿sí? Del canal. Recuerden, la primera parte es decidir si el pin va a ser analógico o digital. La segunda es selección del canal, es para decirle, ¿sí? Al MUX, ¿sí? ¿Cuál de las entradas quiero que me convierta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con esas dos, ¿sí? Con esas dos partes? Señor, entonces el orden sería primero elegir el puerto, y después yo elijo qué pines de ese puerto.
van a ser analógicos. Analógico. Porque serían como entrada nada más. Exactamente. Y después yo tendría que elegir qué canal lo va a estar convirtiendo. Exactamente. ¿Cómo sería elegir el canal que lo está convirtiendo primero? Y ya vamos, bueno, de hecho aquí está. Sí, el AD con 0 tiene, sí, los bits se llama CHS, que es Channel Select. Y dependiendo de cuántos, sí, Son 8 bits. creo que son 4 bits aquí, ya que son 16 canales, si mal, bueno, máximo, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y unos son 16 en total, creo que son hasta 12, 13 en este modelo de PIC. Pero ¿cómo los elegiría? Poniendo en los 4 bits, si pongo 3 en binario, es el Exactamente, es canal el canal 3. 3. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El otro concepto, ¿verdad? Que de repente esto sí es más familiar para ustedes, ¿verdad? Es el voltaje de referencia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, básicamente, recuerden que, sí, o sea, una entrada analógica, vamos a decir, tiene vamos a decir un Bmin, ¿sí? Un Bmax, ¿sí? Donde por default, ¿sí? Si el Bmin es ground, 0, y Bmax en este caso, ¿verdad? De PIC va a ser 5, ¿sí? Entonces lo que hace, ¿verdad? El convertidor analógico digital es agarrar, ¿sí?, cualquier valor, ¿sí? O sea, literalmente en este caso, ¿verdad? 0, voltaje 0, es decir, 0 voltios, corresponde, ¿sí?, 0, el valor 0, ¿sí? Y 5 voltios corresponde, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes en este caso? ¿O de qué depende eso? 1. Si fuera un bit la resolución, sí. O sea, depende de la resolución de bits o la cantidad de bits que utilice el convertidor analógico digital. Entonces, en nuestro caso, de este PIC, ¿sí?, el cual utiliza 10 bits, o sea que 5 corresponde ¿a qué? A 10 bits. A 10 bits. Todos en 1, ¿cuánto sería? 2 a la 10 menos 1. Vamos, 2 a la 10 es una potencia fácil. $10 es el valor asociado a 23. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿verdad? 5 representa el valor 1023. Uh-huh. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que si el voltaje es 2.5, pues va a ser la mitad, ¿verdad? Sí. 512. 511 en todo caso. ¿Sí? Entonces, igual, entre más bits, fíjense bien, de más resolución, o más precisión, podríamos decir, tiene el convertidor analógico digital. ¿Sí? 10 bits tiene el 88.7. Sí. De hecho, ¿verdad?, algunos consideran de que de esos 10 bits, 2 son de ruido. Así que podríamos decir que son 8 bits efectivos. ¿Sí? Entonces, casi siempre, ¿verdad? ¿Sí? Por regla, algunos eliminan 2 bits, ¿verdad? Si es la resolución de 14 bits, entonces 12 se consideran, sí, efectivos, ¿no? Es decir, o real. Y 2 bits ahí de ruido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, si tuviera más bits, ¿sí?, entonces tengo más resolución. Entonces, el punto es con el voltaje de referencia es que yo puedo cambiar, ¿verdad? O sea, estos voltajes de referencia. ¿Sí? De repente, qué sé yo, ¿verdad? Yo tengo una entrada analógica que no es de 0 a 5. De repente es de 0 a 12. Entonces, yo necesito cambiar el Vmax. ¿Sí? Pero se puede hacer. Exactamente. ¿Sí? Esa es la parte que yo puedo configurar. ¿Sí? Pero en la datasheet está el máximo Vmax, yo podría decir, ¿verdad? Porque el 887 no creo que aguante más de 4 con el MC. Habría que revisar. ¿Sí? Pero sí, De no, voltaje sí de... hay un límite, ¿verdad? Sí, tiene que haber un límite, obviamente. ¿Sí? O sea, no podemos decir que es ilimitado. ¿Sí?
Ok. Entonces el punto es, ¿verdad? Hay cierta cantidad de bits también en el registro AD con 0, que lo vamos a ver más adelante también, es BCFG, ¿sí? Que es para configurar los voltajes de referencia, positivo y negativo, ¿sí? Es lo que, ¿sí? La nomenclatura acá. O sea, Bmin, vamos a decir, es el voltaje negativo y Bmax es el voltaje positivo. Es decir, yo podría cambiar el rango y decir de menos 12 a 12 también, ¿verdad? ¿Sí? Solo tendría que cambiar ¿sí? Los voltajes de referencia. Obviamente hay pines específicos donde yo debo conectar, vamos a decir, los voltajes de referencia, ¿sí? Entonces, el voltaje positivo, básicamente lo que yo configuro con estos bits es que el voltaje positivo sea VDD o VCC, ¿verdad? Algunos lo conocen, o una fuente externa, ¿sí? Entonces, VCC, ¿verdad? Típicamente, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos, 5 voltios, ¿verdad? O una fuente externa si yo así lo decidiera. Igualmente, yo puedo hacer lo mismo con el voltaje negativo, que puede ser VSS, que es lo que nosotros conocemos aquí como ground, ¿sí? O una fuente externa, ¿sí? Ya básicamente lo que estoy cambiando es el rango, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ok, continuando, ¿verdad? Con la configuración del ADC. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Quiero otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, otro aspecto importante es el reloj de conversión. O sea, el módulo ADC requiere, vamos a decir, un oscilador también. O sea, es término simple, decimos, es un circuito secuencial. ¿Sí? Entonces tiene 4 posibles, ¿sí? Fuentes. ¿Sí? También configurable, fíjense, en todo esto, hemos dicho hasta ahora, es configurable a través del registro AD con 0, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, ¿verdad? Los bits son AD-CS. Recuerden, CS es de Clock Source o Clock Select. ¿Sí? Entonces hay 4 opciones. La primera es la frecuencia del oscilador dividida entre 2, la siguiente entre 8, la siguiente entre 32 y por último hay un oscilador dedicado, podríamos decir, el FRC, ¿sí? Donde RC básicamente significa resistor capacitor, ¿sí? Ahora, ¿por qué tantas opciones, ¿sí? Para el oscilador? Pues hay un requerimiento de tiempo, de conversión de bit, el cual, ¿verdad? La documentación de Microchip se llama TAD, ¿sí? Que es tiempo del, ¿cómo se llama? Analógico digital, ¿sí? Entonces, hay ciertos valores, ¿verdad? Que se necesita, ¿cómo se llama? O ciertos requerimientos de tiempo, ¿sí? Que se necesita cumplir, ¿sí? Para que el convertidor analógico digital, ¿sí? Nos devuelva un valor correcto. Entonces, esta tabla, ¿sí? La he sacado del datasheet, voy a tratar de hacer un zoom, ¿sí? No sé si ahí se ve mejor. Entonces, fíjense bien, ¿qué sucede? ¿Sí? Obviamente el convertidor analógico digital, vamos a decir, es más lento, ¿sí? Que el procesador central. Entonces imagínense, ¿sí? La primera opción, dicen, es el oscilador entre 2, ¿sí? Después oscilador entre 8, oscilador entre 32 y el FRC, ¿sí? Entonces fíjense bien, si estamos corriendo a 20 MHz, ¿sí? Y yo utilizo clock source, oscilador entre 2, eso solo me da un tiempo, ¿sí? De 100 nanosegundos para la conversión, lo cual no es suficiente, ¿sí? Para el convertidor analógico digital. Es decir, puesto de otra manera, si mi procesador está corriendo a 20 MHz, yo utilizo esta frecuencia para mi convertidor analógico digital, no me va a dar valores correctos, porque él necesita más tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que digo, bueno, voy a aumentar
divisor, vamos a decir, ¿sí? Voy a usar oscilador entre 8, ¿sí? Obviamente aumenta el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero todavía no es suficiente, ¿sí? Es decir, ¿Cómo sabemos de su licencia? Ajá, ¿cómo sabemos cuál, hay un valor cuánto necesita el convertidor para convertir? si mal no recuerdo, tiene que ser, o sea, anda alrededor de este valor, ¿sí? El mínimo necesario, 1.6 microsegundos, ¿sí? De 400 más, o sea, es decir, es el tiempo que se tarda el convertidor analógico digital, ¿sí? No sé yo, 1.6, 1.4, al menos en el caso de este modelo de PIC, ¿sí? Entonces, hasta que dividimos la frecuencia entre 32 y se fijan, ahí sí, ¿verdad? Nos da un valor, ¿sí? De 1.6 microsegundos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita, vamos a decir, el convertidor analógico digital para completar una operación de conversión? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que este modelo ¿sí? de PIC, ¿sí? Y yo lo puedo correr hasta, o sea, con un oscilador hasta 48 MHz. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué creen? Existen los demás, o sea, estamos ahorita, pienso que para eso existe el oscilador dividido entre 2. Entre dos. Pero entre, imagine, si a 20 MHz, No, bueno, ahí sería el oscilador interno dedicado. tendría que ser el interno dedicado. Si ustedes se fijan, es el único, ¿sí? Que no depende, ¿sí? Entonces típicamente se da entre 2 y 6. No es realmente, o sea, ¿cómo se llama? El oscilador no es realmente preciso, ¿sí? En este caso no es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Entonces varía entre 2 y 6 microsegundos. Pero entonces el FRC, el dedicado, yo lo puedo usar con cualquiera. Y cualquiera. Sería Ahora, el más conveniente. sería el más conveniente. Pero hay una, o sea, ¿cómo se llama? Hay un requisito para utilizar el FRC, ¿sí? Entonces, si se fijan por acá, ¿sí? Dice, ¿verdad? Que en promedio, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 4 microsegundos, ¿sí? Entonces, el único detalle es que si la frecuencia es arriba de 1 MHz, ¿sí? Que obviamente estamos hablando de frecuencias de, que sea arriba de 20, ¿sí? Y utilizamos el FRC, se recomienda, ¿sí? Que la conversión se ejecute en modo sleep. Entonces primero tenemos que mandar al sleep El procesador. el sleep como que se da. Es una instrucción. No me acuerdo con cuál era. Bueno, en ensambladores es sleep, pero igual en C existe un mapeo ahí directo casi. ¿Cuál? Yo puedo ejecutar una instrucción en ensamblador desde C, ¿verdad? ¿Sí? Ahora el punto con eso es que si yo voy a mandar al procesador a dormir, ¿sí? Tenemos que salvar todo en la sala. La pregunta es ¿quién va a despertar al procesador y cuándo? El watchdog. El watchdog lo va a reiniciar. ¿Sí? ¿Quién lo va? ¿Un externo? ¿Mm? ¿Un componente externo? Un componente externo. ¿O un evento externo? ¿Y cuál sería ese evento externo? ¿Un voltaje? ¿Qué hablamos ayer? ¿Recuerdan? Ayer hablamos de algo. El timer. Interrupciones, exactamente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya si yo quiero usar el FRC, yo tengo que, en primer lugar, activar las interrupciones. ¿Sí? Si yo no activo las interrupciones, ¿sí? Y mando a dormir, fíjense bien, al procesador,
entonces la conversión analógico-digital no se ejecuta. ¿Sí? Es decir, se apaga también el convertidor analógico-digital. La única manera de obligar, vamos a decir, al microcontrolador a mantener encendido el convertidor analógico-digital, aunque el procesador esté durmiendo, ¿sí?, es activar las interrupciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan del bit, verdad? GIE. ¿Sí? Global Interrupt Enable. O sea, antes de mandar a dormir, yo tengo que hacer Global Interrupt Enable igual a 1. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no, al mandar a sleep, el procesador, o sea, el ejecutar sleep, entonces va a mandar a dormir al convertidor analógico digital también. ¿Sí? O sea, va a poner a dormir a todos. ¿Sí? Claro, ¿verdad? ¿Sí? Hay un bit también específico que se llama ADIE, ¿sí? Es Analog to Digital Interrupt Enable. Entonces, también tiene que estar en 1, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ese es el requisito ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, para nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Que va a ser a 8 MHz. ¿Sí? Si se fijan, dividir la frecuencia entre 32, ¿sí?, funciona. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en nuestro, ¿sí?, en nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Dos detalles más, ¿sí?, de la configuración del ADC. Las interrupciones, lo acabamos de mencionar. ¿Sí? O sea, el ADC puede generar una interrupción al finalizar el proceso de conversión. ¿Sí? Y si el procesador está durmiendo, ¿verdad?, genera, ¿sí?, una interrupción y lo despierta. ¿Sí? En términos de ruido, ¿verdad? De hecho, es por eso la recomendación es entre más alta la frecuencia, o sea, se genera más ruido interno, vamos a decir. Recuerden que es un componente, vamos a decir, extremadamente integrado, un montón de componentes. Entonces, obviamente, ¿sí?, entre ellos se genera un montón de ruido, ¿verdad? Entonces, de hecho, para disminuir o minimizar el ruido en una conversión analógico-digital, entonces también, ¿sí?, por eso se recomienda, vamos a decir, poner el procesador en sleep, porque eso apaga literalmente, por lo menos, ¿verdad?, pone en standby, ¿sí?, un montón de módulos que no se están utilizando. ¿Sí? Entonces queda casi exclusivamente el convertidor analógico-digital trabajando. ¿Sí? Entonces hay menos, probabilidad de generar ruido interno, ¿sí?, entre los componentes, y que eso afecte obviamente al, el proceso de conversión. Ok, 2 bits de especial importancia aquí, ¿sí? El ADIF, recuerden, Analog to Digital Interrupt Flag, ¿sí?, así como existía, ¿verdad?, el T0 y F, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de este bit? Vamos a ver. T0 y F. ¿Cuándo se seteaba y cuándo se ponía en 0? Era del overflow, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el timer hacía overflow, ponía en 1 ese, ¿sí? De hecho, para eso lo utilizamos nosotros cuando hicimos el ejemplo del delay, ¿verdad? ¿Sí? Delay de un segundo. ¿Sí? Básicamente verificando el timer 0, interrupt flag. Entonces, donde quiera que vean este sufijo, vamos a decir, ¿sí?, y F es de interrupt flag. Por ejemplo, en este caso dice AD-IF. Ese es el interrupt flag, ¿sí?, el flag de interrupción del convertidor analógico digital. ¿Sí? Es decir, cuando termine el proceso, ¿sí?, pone ese flag en 1. Ahora, ese flag no está en el option register, ¿verdad? Perdón, este estaba en el INCON. ¿Sí? Ese está en otro registro. ¿Sí? TIR1. ¿Sí? Entonces, básicamente el bit se activa cuando el proceso de conversión termina. Para activar o desactivar
¿sí? La interrupción del ADC, pues hay otro bit, ¿verdad? Así como existía, recuerdan, el T0 ahí, ¿sí? Entonces, para que se vayan acostumbrando, ¿verdad? Esos sufijos, ¿sí? IE es interrupt enable, IF, ¿sí? Interrupt flag. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ese bit está en otro registro que se llama el PIE1, ¿sí? La PI es de periférico, ¿no? ¿Sí? O sea, es un registro especial, básicamente donde se activa, desactiva la interrupción, bueno, no solo del ADC, vamos a ver que hay otro tipo de interrupciones también, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, recuerden, aparte de esto, ¿verdad? ¿Sí? Este bit, ¿sí? Debería estar en 1 para que la interrupción se dé, y hay otro bit realmente, ¿sí? Es Peripheral Interrupt Enable, ¿sí? Y este es Global Interrupt Enable, ¿sí? Entonces este afecta a todos los periféricos, como el Analog to Digital, ¿sí? Es un periférico. O sea que si yo lo pongo en 0, también, ¿sí? Aunque tenga el GIE en 1, ¿sí? Y tenga este, el AD, ¿sí? Ahí en 1, pero como puse este en 0, deshabilito las interrupciones de todos los periféricos, ¿sí? Y eso incluye todos los temporizadores, el convertidor analógico digital, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que, ¿sí? Primero debería ser la global, ¿sí? Luego el periférico, y luego específicamente, ¿verdad? Yo voy a cada uno de los periféricos, ¿sí? Y activo las interrupciones de manera individual, activo y desactivo, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Ok, ¿dónde estaban estos dos bits? ¿En qué registro? ¿Mm? Lincoln, ¿sí? Interrupt, recuerden, ¿sí? Interrupt Control Register, ¿sí? ¿Sí? Ok, ¿estamos claros ahí? O sea, con el proceso de activar, desactivar las interrupciones, ¿sí? ¿Sí? Ok. Un último detalle, ¿verdad? En el proceso de, ¿sí? De configuración del ADC es el formato de resultado. Recuerden que acabamos de decir, ¿verdad? El resultado es de 10 bits, pero mi arquitectura es de 8. Eso significa que no puedo guardar el resultado en ¿sí? En una sola variable, ¿no? En un solo registro, ¿sí? Aún así, cuando decidimos que dos son perdidos. Aún así, cuando dos son... O sea, eso vamos a decidirlo nosotros y los desechamos básicamente, ¿sí? Pero el microcontrolador me va a dar 10 bits. ¿Ustedes qué creen que hace el microcontrolador? ¿Sí? Ahí está el... Si no lo puedo guardar en un solo registro, utilizo dos, ¿sí? Entonces, hay dos registros, ¿verdad? Relacionados, ¿sí? Es address, ¿sí? Address H y address L, y address, pues ahí no es de dirección, sino es analog to digital result, ¿sí? O sea, vamos a anotar aquí, o sea, AD res es analog, ¿sí? Todos los microcontroladores tienen eso. Convertidor analógico digital. Bueno, si lo tienen. Algunos modelos, vamos a decir, igual en PIC, ¿verdad? Las versiones más limitadas, PIC 12, PIC 10, de repente no traen, incluso algunos PIC 16, no traen ese módulo, ¿sí? Pero me refiero a que, bueno, los que traen el ADC tienen esos bits del address H y el address L. Puede variar obviamente en el nombre, ¿sí? Pero al final tienen un registro para almacenar el resultado, ¿sí? Por ejemplo, ya los microcontroladores de 16 bits, ¿sí?
Usted no necesitaría 2 registros para almacenar el resultado. Necesitaría 2. No, si son de 16 bits, solo ocuparía 1. Siguiendo, o sea, asumiendo que la resolución fuera de 10 bits, digamos, utilizo un PIC cuya arquitectura es de 16 bits. Ah, ok, si la arquitectura es de 16 bits y solo ocupa un registro, pues solo porque registro. cada registro es de 16 bits. Exactamente. Okay, perfecto. Pero en este caso, como el de 887 es 8 bits, Exactamente. cada registro es de 8 bits, entonces necesitado. Necesito. Pero van a haber, ¿cómo se llama? Siempre, el número máximo, siempre van a haber 6 de sobra, pues que van a quedar. Ajá, exactamente. De hecho, ese es lo que está marcado en este diagrama, no sé si alcanza a ver bien ahí. A menos que la resolución sea de, qué sé yo, 14 bits. 14 bits, por ejemplo. Puede haber una resolución de hasta 16 bits. Sí, claro. Obviamente, mayor complejidad en el circuito. Sí, ok. Entonces, fíjense bien. Hay un detalle aquí con el resultado. ¿Sí? O sea, yo puedo pedir el resultado. ¿Sí? Lo que se llama justificado a la izquierda, justificado a la derecha. Y eso yo lo controlo, ¿sí? Con otro bit, ¿sí? ADFN, ¿sí? Que es Analog to Digital Format, ¿sí? También del registro AD con 0, ¿sí? Entonces, si es, fíjense bien, justificado a la izquierda, básicamente es el ADFN en 0, ¿sí? Entonces el bit más, fíjense bien cómo se almacena, ¿verdad? El bit más significativo del resultado, ¿sí? Y hasta llegar al menos significativo, ¿sí? Y alineado a la derecha, pues es el inverso, ¿verdad? ¿Sí? Este para nosotros va a ser el más conveniente, ¿sí? Porque podemos tomar simple y sencillamente, ¿sí? Recuerden, es el address L e ignorar el address H, ¿sí? O sea, y así estamos ignorando estos 2 bits, ¿sí? Y los vamos a considerar ruido, ¿sí? Así cualquier cosa se lo mando a llamar la address L, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Y ahí lo comparo, hago lo que quiero. Exactamente, ¿sí? Y para ello, ¿verdad? Yo tengo que setear el bit ADFM en 1. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, Ok. La operación del ADC, ¿sí? O sea, lo quiero poner a funcionar, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿sí? O sea, ¿cómo lo inicio? ¿Sí? Pues primero tengo que habilitar el módulo ADC. Para eso hay un bit AD on, ¿sí? También del AD con 0, ¿sí? Entonces básicamente tengo que poner ese bit en 1. O sea, como dice, ese sería el primer paso, ¿sí? O sea, poner el bit de AD on en 1, es decir, enciendo el convertidor analógico digital, ¿sí? Luego hay un bit que se utiliza para 2 propósitos, se llama go done, ¿sí? Es para iniciar el proceso, ¿sí? Yo pongo ese bit en 1. Entonces cuando el convertidor termina, ese bit lo pone en 1, perdón, en 0. Entonces por eso el done, ¿sí? Van a ver que aparece con la barrita para indicar que es lógica negativa, ¿sí? Porque 0 significa, ¿sí?, que ya terminó, y 1 significa que todavía está en proceso. O sea, que el convertidor está trabajando, vamos a decir, ¿sí? el bit se llama go plecadón. Así le pusieron el bit, go plecadón. Pero o sea, sirve para ambas cosas, ¿sí? O sea, usted podría decir que si el bit está en 1, ¿sí? ¿Sí? Está en go, es decir, está funcionando, Está convirtiendo. está convirtiendo, ¿sí? Entonces puede decir, o sea, es done igual a 1, significa que no ha terminado.
Y done igual a 0 significa ya terminó. ¿Sí? O sea, puede verlo de las dos perspectivas. ¿Sí? Ok. Cuando el convertidor termina, ¿sí? O sea, cuando él termina de hacer su trabajo, pues pone el bit de go done en 0. ¿Sí? Y el bit ADIF, ¿sí? Lo pone en 1. ¿Sí? Sin importar si están activas o no las interrupciones. ¿Sí? Y por último, obviamente, actualiza el resultado. ¿Sí? Si es cómo empieza y cómo termina. ¿Sí? ¿Para qué el ADIF? Esto es para, ¿sí? ¿Sí? Solo para indicar, ¿cómo se llama también? Que ya terminó. Ese es otro bit, ¿verdad? Recuerden que ese es el interrupt flag. ¿Sí? Que en este caso tenemos dos mecanismos, ¿verdad? Para ver cuándo termina. ¿Sí? Ok. Yo puedo terminar, fíjense bien, una conversión manualmente. ¿Sí? Es decir, el convertidor analógico digital está trabajando, pero yo quiero, ¿sí? Por alguna razón, qué sé yo, terminar. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, o para lograr eso, solo tengo que setear manualmente el bit de go done en 0. Como decirle, hey, termine, ¿sí? Completo. Entonces, lo que va a suceder ahí es que el resultado no se actualiza. ¿Sí? Tal vez el convertidor ya llevaba 5 bits, por decirlo así, y había, ¿sí?, convertido 5 bits de los 10 que necesitaba, pero como usted le dijo que terminara, simplemente desecha esos bits. ¿Sí? ¿Para qué no sirve eso entonces? ¿Mm? ¿Para qué no sirve? No, por eso, o sea, eso dependería, vamos a decir, del tipo de programa que usted estuviera haciendo, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? En algún momento, recuerde que el convertidor es compartido, ¿sí? Entonces, de repente, por alguna razón, ¿sí?, dependiendo de alguna entrada, ¿sí?, usted dice, ah, ok, necesito al convertidor analógico digital, ¿sí? Y de repente usted encuentra que está trabajando. Dice, no, tengo que decirle que termine para que comience esa otra actividad. ¿Sí? Pues depende mucho, o sea, recuerden que, ¿sí?, o sea, en esto de los microcontroladores no podemos decir esto sirve específicamente para eso. Eventualmente, si a alguien se le pueden ocurrir, ¿cómo se llama?, cosas que, ¿sí?, a nadie se le hubieran ocurrido, ¿no? Entonces depende mucho de la imaginación y la creatividad de cada quien, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cómo utilizar y sacar provecho de esto. Al final estas son herramientas, vamos a decir. ¿Sí? Cómo las utilicen depende de cada quien. ¿Sí? Ok. La operación en modo de sleep, ¿sí?, requiere que la fuente de reloj sea el FRC. ¿Sí? ¿Cómo? Ok, entonces, las interrupciones deben estar activadas para asegurar que el CPU despierte al finalizar la conversión. ¿Sí? Prácticamente ese era el PI y el PI. PI, sí. Serían esos dos a los que se refiere. Ajá, sí, a lo que se refiere ahí. Sí. Y por último, dice, si las interrupciones no se activan, entonces el módulo ADC se desactivará. ¿Sí? En modo sleep. ¿Sí? Lo que decíamos antes, ¿verdad? Si yo mando a ejecutar sleep, ¿sí?, si yo le digo al microcontrolador, o sea, duérmase, ¿sí?, él va a verificar, ¿sí?, esa parte del módulo ADC. A ver si las interrupciones están activas, entonces, ¿sí?, lo va a dejar encendido. Pero si no están activas, pues lo apaga también. O sea, lo manda a dormir. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, ¿se entiende? ¿Sí? Y recuerden, ¿verdad? La ventaja del modo sleep, ¿sí?, bueno, en primer lugar es que usamos el oscilador FRC,
y no dependemos de la, ¿sí?, de la frecuencia externa, ¿sí?, del oscilador. En segundo lugar, ¿sí?, se genera menos ruido interno. ¿Sí? Entonces la conversión, ¿verdad?, tiene la posibilidad de ser, ¿sí?, más, ¿sí?, o de contener menos ruido, vamos a decir. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces aquí está el resumen, ¿verdad?, del proceso de conversión. ¿Sí? Hemos resumido ahí en 7 pasos, creo que está bien el conteo. ¿Sí? Entonces primero dice configurar puerto. ¿Sí? Lo habíamos mencionado antes. ¿Sí? Aquí va involucrado el TRIS y el ANSEL. ¿Sí? Primera parte. Dije con el ANSEL también existe la función ANSEL bits. Sí, en todos los registros en realidad. ¿Sí? Okay. Con todos los registros que mencionamos aquí, ¿sí? Entonces en C existe, ¿verdad?, el equivalente. O sea, si hay un registro, bueno, el TRIS A, ¿sí?, o el ANSEL, ¿no? ¿Sí? El registro se llama ANSEL. ¿Sí? Entonces en C, obviamente tengo este registro más, ¿sí?, El puerto. el ANSEL bits. ¿Sí? Punto y así sucesivamente. ¿Sí? En realidad esta es una, en C, ¿verdad?, es lo que se llama una estructura, ¿verdad?, una estructura de bits. Entonces yo puedo manipular bit por bit, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces primer paso, ¿verdad?, configurar el puerto. ¿Sí? O sea, habilitar el pin, asumiendo que vamos a usar un pin, ¿verdad?, el pin o los pines como entrada. Luego configurarlos en modo analógico. ¿Sí? Luego, ¿sí?, de configurar el puerto, viene la parte de configurar el módulo ADC. ¿Sí? Entonces, en esa parte, primero, seleccionar el reloj de conversión. ¿Sí? Segundo, voltaje de referencia. ¿Sí? Tercero, el canal de entrada para el ADC. ¿Sí? Cuarto, formato de resultado. Y por último, activar el módulo. ¿Sí? O sea, encender el módulo ADC. Cabe destacar que todo eso se hace en un solo registro, ¿verdad?, el AD con 0. ¿Sí? Y no es necesario hacerlo paso por paso, es decir, lo puedo hacer en una sola sentencia, ¿verdad?, asignando los bits adecuados. ¿Sí? O sea, Solo pone add con 0 igual a tal binario, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? AD con 0 igual 0x, lo que sea. Si lo pongo en hexadecimal. ¿Sí? Igual lo puedo hacer bit por bit, ¿verdad? AD con 0 bits, puntos, lo que sea, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, lo puedo hacer de manera secuencial, ¿verdad?, si yo quiero. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. El tercer paso es opcional. ¿Sí? Digo opcional porque si yo no quiero, no activo las interrupciones. ¿Sí? Pero si quiero activar las interrupciones, pues lo primero, ¿sí?, es poner en 0, ¿sí?, el AD ahí, ¿sí?, poner en 0 ese bit. Luego habilito la interrupción, ¿sí?, del ADC, y eso es el bit. ¿Sí? Y cuando digo habilitar es poner ese bit en 1, ¿verdad? Voy a poner aquí al lado, ¿verdad? ¿Sí? Poner el bit ahí, ¿sí? AD ahí, igual a 1. Luego habilitar la interrupción de periférico. ¿Sí? Mencionamos antes, ¿verdad? PEI. Lo mismo, ¿verdad? Es poner ese bit. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, activar las interrupciones a nivel global. ¿Sí? Y estamos hechos con la parte de ¿sí?, interrupción. ¿Sí? O sea, de activar las interrupciones. El cuarto paso, simple y sencillamente, es donde yo le digo, ok, comience la conversión.
¿Sí? O sea, hasta el cuarto paso es donde realmente aquí comienza. ¿Sí? O sea, aquí realmente es donde el convertidor, vamos a decir, empieza a trabajar. ¿Sí? Básicamente es poniendo el bit go down, ¿sí? En 1. ¿Sí? Decirle, ok, comienza. ¿Sí? El paso 5, ¿verdad? Es esperar a que la conversión termine. ¿Sí? Usando uno de los siguientes métodos de espera. ¿Sí? Uno es verificar constantemente, esto parecido a lo que hicimos ayer, ¿verdad? Con aquel ciclo de, ¿sí? Que esperaba que el bit, ¿verdad? T0 y F fuera 1. Entonces una espera, ¿sí? Constante, o sea, constantemente estamos verificando, ¿sí? El bit. ¿Sí? Entonces, solo que en este caso, ¿verdad? Es verificando el bit go down. ¿Sí? O el otro método es, si activé las interrupciones, simple y sencillamente, ¿sí? Espero a que suceda la interrupción. No tengo que hacer ¿sí? Ninguna verificación continua o constante, ¿verdad? Del bit go down. ¿Sí? O sea, en el primer caso es como que yo le esté preguntando a cada rato al convertidor, ¿verdad? Hey, ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste. ¿Sí? Ahí sería con un if, ¿verdad? En todo caso, con un while, ¿verdad? Esperando que sea 0. Exactamente, esperando que sea 0. ¿Sí? O sea, es el equivalente como de estar encima de alguien preguntándole, hey, ya terminaste, ya terminaste. Y el segundo caso, ¿sí? Es todo lo contrario, es quedarse tranquilo y esperar que el convertidor me diga, ya terminé. ¿Sí? Lo cual, ¿verdad? En términos de código, vamos a decir, es más eficiente, ¿verdad? ¿Sí? Solo tengo que esperar a que termine y que él me diga, ya terminé. ¿Sí? Ok. Y los últimos dos pasos, ¿verdad? Pues leer el resultado del ADC. Recuerden el, ¿sí? AD result. Y poner en 0 el bit, ¿sí? ADIF. Y este solo es requerido si estamos trabajando con interrupción. O sea, si no voy a trabajar con interrupciones, pues el paso 7 y el paso 3 los puedo omitir. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, a menos que yo vaya a utilizar las interrupciones, entonces el paso 3 y el paso 7 son, ¿sí? Necesarios. Recuerden que si yo no pongo en 0, o sea, si tengo las interrupciones y no pongo en 0, ¿sí? El AD, ¿sí? AF, entonces el convertidor no me vuelve a generar interrupciones. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Bueno, aquí está el registro AD, ¿cómo se llama? Con 0. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de zoom acá. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Los bits del 7 al 6, del 6 al 7. ¿Sí? ¿Sí? Se utilizan para decidir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el reloj? ¿Sí? De conversión. O sea, ahí está, ¿verdad? 0, 0. ¿Sí? Oscilador entre 2. 0, 1 entre 8. Y 1, 1 es el FR0. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Fíjense bien, los bits del 2 al 5 son los que me sirven para seleccionar el canal de selección. ¿Sí? El canal de conversión. ¿Sí? Son 4 bits. ¿Sí? Realmente tengo hasta 15 bits. 15 números, ¿verdad? 15 canales. 14 serían, ¿no? De 0 al 13. ¿Sí?
¿Sí? Ok, y el bit 1, en este caso, ¿sí? El famoso go down. ¿Sí? Y el 0 es el AD on, encender o apagar ¿sí? El convertidor analógico digital. Fíjense bien lo que dice acá, ¿verdad? En cuestión de consumo de energía. Si está en 0, ¿sí? El ADC se deshabilita y consume, pero no consume, ¿sí? Corriente básicamente. ¿Sí? O sea, si nos preocupa decir, el consumo de energía en una aplicación y no estoy utilizando, en el momento que dejo de utilizar el convertidor analógico digital, yo debería apagarlo, ¿no? ¿Sí? Básicamente seteando este bit en 0. ¿Sí? Ok. Otro registro, ¿sí? No mencionamos mucho, es el AD con 1, ¿sí? Del cual básicamente se utilizan 3 bits, ¿sí? Entonces, el bit 7 es el que me sirve para decir el formato del resultado. ¿Sí? Bueno, dijimos que para nosotros, ¿verdad? De repente más fácil, ¿verdad? Justificado a la derecha, o sea, seteando ese bit en 1. El bit 6 no se utiliza, ¿sí? O sea, si lo leemos siempre va a ser 0, ¿sí? Y luego el bit 5 y el 4 me sirven para configurar los voltajes de referencia, ¿sí? Entonces dice, si el bit 5 está en 0, esto es como que el Vmin, ¿sí? El Vmin va a ser 0. Si no, va a ser el voltaje de referencia, ¿sí? Que esté en un pin, ¿sí? Es el Vref min, ¿sí? Ahí es, por ejemplo, si queremos menos 12, ¿verdad? Exactamente, deberíamos ponerlo en este pin, ¿verdad? Y eso está en el... ¿sí? ¿Cómo sería la sentencia, Inge, para hacer eso? Sería BCFG igual BCFG 1 igual 0 para que sea 0, ¿verdad? Para que sea... Y para que sea menos 12, por ejemplo. No, pues si sea menos 12, lo que va a hacer usted es poner este bit en 1 y va al pin y le conecta menos 12 voltios. ¿Qué pin sería? No recuerdo, por ahí está en el datasheet. Los pines de referencia son dos, dijo, Sí. ¿verdad? Uno para el ground y el otro para... Bueno, uno para el Vmin y el otro para el Vmax. Creo que está en la imagen, sí, ahí está. Ahí está sí. Por aquí está el Vref min, que es compartido con el RA2. ¿Sí? O sea, si lo utilizo, ¿sí? O sea, como Vref min, pues pierdo el pin, el bit 2, ¿verdad? Del puerto A. ¿Sí? Y el Vref plus es el siguiente, ¿no? RA3. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿verdad? Si yo quisiera, ¿verdad? De menos 12 a 12, pues en el pin, bueno, 4, el microcontrolador, conecto menos 12, y en el 5, conecto 12. ¿Sí? El 5 es el VR Plus, ¿verdad? Vref Plus. ¿Ok? Entonces, o sea, y luego, obviamente, ¿sí? Setea los dos en uno, ¿verdad? Exactamente. Tendría que venir acá y setear estos dos bits en uno. El BCFG0 en uno y el otro también. ¿Sí? Cabe destacar, ¿verdad? Que si estoy usando, imagínense, ¿verdad? ¿sí? Estoy poniendo el voltaje, el microcontrolador a 5 voltios, y yo quisiera medir de menos 5, ¿sí? A 5, solo tendría que cambiar el Vmin. No tendría que, ¿sí? Cambiar el BDD igual, perdón, BCFG0 igual 0 es 5 voltios.
No necesariamente, porque eso depende, pues dice BDD, o sea, entonces eso depende a qué voltaje o con qué voltaje esté funcionando el microcontrolador. ¿Sí? Y esos son los únicos 3 bits importantes ahí, ¿verdad? En ese registro. ¿Sí? ¿El 6 para qué lo usaríamos entonces? ¿O simplemente? No, para nada. Ni Ese el- no se utiliza. Si lo lee, o sea, si usted lee el valor de ese bit, siempre va a ser 0. Ni del 0 al 3 también, ¿no? Y del 0 al 3. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Nos quedan 2 registros nada más. ¿Sí? O sea, el PIE 1, ¿sí? De los cuales, verás, voy a resaltar, ¿sí? Un bit nada más, por lo menos por ahora, ¿sí? Que es este, ¿sí? Que es Analog to Digital Interrupt Enable, ¿sí? Ese es para setear las interrupciones. Activar las interrupciones. Obviamente, si se fijan, ¿sí? Aquí hay otros bits, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Voy a marcar este, ¿sí? Y este, ¿sí? Están relacionados con el timer 2 y el timer 1, ¿sí? Interrupción de timer 2 y de timer 1, ¿sí? El resto ahora tiene que ver con los protocolos de comunicación serial que utiliza ¿sí? el PIC y este sería el de comparador, ¿sí? Buena. Ok. Ok, y el otro registro, ¿verdad? Aquí es el PIR. Ahí ¿sí? está el GIE. No, el GIE no está. No, el EIE está en el INCON, ¿verdad? Es Interrupt Control Register. ¿Sí? Para activar las generales. Exactamente. Las globales, creo. Sí. Entonces el PIR, ¿sí? O sea, tiene un montón de... ¿sí? Básicamente son los flags, si se fijan, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el bit 0 y 1, por ejemplo, ¿sí? El flag de timer 2 y de timer 1. ¿Sí? Es decir, cuando timer 1 hace overflow, setea o pone en 1, ¿sí? Este bit del PIR. Pero nosotros en este caso, ¿verdad? El que nos interesa, ¿sí? Es este, ¿verdad? El DIR, ¿sí? Ese es el interrupt flag, ¿sí? El resto, ¿verdad? Lo vamos a dejar, ¿sí? A un lado por ahora, ¿verdad? Ese si tengo uno es que ya terminó. Exactamente. ¿Sí? Y aquí tenemos el resumen, ¿verdad? En esto vamos a cerrar. El resumen de los registros usados, ¿sí? Por el ADC, ¿sí? Pero recuerden, ¿verdad? Que todo esto tiene que ver con el de los puertos, ¿no? Es decir, si el pin es analógico o digital, ¿sí? Entonces, básicamente todos los pines del puerto A, del puerto B y del puerto E los puedo usar, ¿sí? Casi todos, básicamente, como analógico o digital, ¿sí? ¿Sí? Eso lo pueden ver, ¿sí? en el datasheet, por ejemplo, dice el RA0, ¿sí? Aparte dice AN0, ¿sí? O sea, este es recuerden, el pin 0 del puerto A, entonces también lo puedo usar como el pin analógico, ¿sí? 0. ¿Ok? Y en el puerto, ¿cómo se llama? Puerto B, por ejemplo, ¿sí? El RB4, ¿sí? Es la entrada analógica 11. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Con el puerto, ¿sí? El puerto E está por acá, ¿verdad? ¿Sí? R0 es la entrada analógica 5. ¿Sí? Entonces, toda esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Aquí abajo, ¿verdad? Está relacionada, ¿sí? Con puerto. ¿Sí? Luego, ¿verdad? Están estos dos registros que tienen que ver con interrupciones, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, igual. ¿Sí? En realidad estos tres, ¿verdad? Tienen que ver con interrupciones.
luego estos dos, ¿sí? Para guardar El resultado, ¿sí? Y bueno, este también tiene que ver con puertos, la configuración de puertos, ¿sí? Y esto, ¿sí? Es configuración del ADC, ¿verdad? ¿Sí? Configuración del ADC. ¿Sí? ahí en el mismo Adcon. Qué raro está eso, Ángel, que en el mismo Adcon tenemos que seleccionar el channel, pues. ¿Por qué? ¿Por qué es raro según usted? No sé, porque ahí está configurando el módulo. Sí, es configurar el módulo. Recuerden que allí lo estoy diciendo al módulo, o sea, de qué canal, ¿sí? Va a recibir la entrada para convertirlo. sí, pero el asunto es que para elegir eso tenemos que utilizar del bit 2 al 5, pues. Entonces, si cometemos un error ahí, a ver. Porque, como usted había dicho, ¿verdad? El módulo lo podemos configurar de un solo, seteando Adcon igual a tal hexadecimal, y hacemos que al mismo tiempo seleccione tal canal, el go down esté en 0. Pero igual, o sea, usted lo puede hacer, ¿cómo se llama? Por separado. ¿Sí? De hecho, o sea, esa es una de las... En C, usted puede decir algo como... Puede decir algo así. ¿Sí? O sea, si usted no lo quiere hacer en un solo... ¿Sí? ADCOM 0. ¿Sí? Bits. Fíjense bien, y yo puedo hacer esto, SHS, Channel Select. Para elegir los 4 bits. Para elegir los 4 bits. Ah, entonces ahí eso está fácil. Porque si yo quisiera hacer el channel 7, tengo que poner 3 bits en uno, ¿verdad? Entonces aquí se lo tendría que decir, ¿sí? Sí, Channel Select igual a 7. Si no, tendría que... Y él se va a encargar de rellenarme los 4 bits, ¿sí? Con 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Son de otra parte de las bondades de C, ¿verdad? Y eso se puede hacer en cualquier otro registro. Sí, cualquier otro registro. Que tenga, o sea, que donde hayan grupos de bits, vamos a decir. Que tengan el mismo nombre, si por eso. O sea, recuerden que ¿sí? Todos estos son parte del mismo. ¿Sí? Entonces, igual, yo puedo hacer eso con ¿sí? AD, con 0 bits, punto. ¿Sí? Entonces, el 6 y el 7 son parte de la ADC. El AD, clock source, que puedo hacer esto, ¿no? ¿Sí? A 0, 1, 2, o, ¿sí? Digamos, si yo quisiera que fuera el FRC, yo le asigno 3. ¿Sí? Ajá, el FRC. Activaría los dos Para que fuera entre 2 es el 0, ¿verdad? Sí, sería 0. 0. Sí. 1 es para entre 8 y el entre 32 es 2, ¿verdad? Sí. Y 3 es el FRC. Y ahora, ese mismo puedo usarlo con el tris. Por ejemplo, tris.a.bits. ¿3 bit? Ajá, tris.a.bit. No, ¿verdad? No, ahí no tiene sentido, porque ahí, porque todos son pines por separado. O sea, eso tiene sentido cuando hay un grupo de bits, ¿sí? Como en este caso, un bloque de bits que sirven para algo común en este caso, que es Channel Select, por ejemplo, o el Clock Source. ¿Sí? Ustedes siempre pueden hacer este tipo de cosas en C, ¿verdad? Sí. La ventaja es, hace más legible el código. La desventaja es que son múltiples instrucciones y de repente el código generado va a ser un poquito más grande, pero ahí es un balance entre legibilidad del código, tamaño del código. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? El código más grande si usa esa función. Sí, se van a generar más instrucciones. Me recuerda que está haciendo asignaciones por separado, aunque en el fondo, fíjense bien, eso dependería mucho del compilador. ¿Sí? Vamos a decir, si el compilador es suficientemente, vamos a decirle, inteligente, ¿sí? Él podría agrupar, él podría encargarse, ¿verdad?, de agrupar, ¿sí?, esas múltiples asignaciones y hacer una sola. Como por ejemplo la que hayamos dicho, Adcon igual a tal. Exactamente, en vez de hacerla nosotros, que el compilador, ¿sí?,
Ya, pero eso depende mucho, ¿verdad? Del compilador. ¿Sí? Y eso solo lo podríamos saber, ¿verdad? Revisando el código ensamblador generado. De repente un día vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Sí? Agarrar el programa en C y ver qué genera, por ejemplo, el XC8. ¿Sí? ¿Sí? Mira, puede configurar un pin de salida analógico. No, tiene que ser de entrada. Solo de entrada, los analógicos solo son de entrada. Sí, solo es de entrada. Si lo que necesita es el inverso, no sé, bueno, digital a analógico, sí, al menos este modelo de signo no tiene ningún módulo de eso. Es raro en realidad. Tendría que conseguir un integrado por aparte. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, con esto vamos a cerrar, ¿verdad? La idea era que pudiéramos ver el ejemplo en el MPLAB X, pero vamos a hacer mañana, ¿verdad? No, hija, ahorita. Bueno, mañana vamos también los que quedamos pendientes para hoy, que éramos de ayer. Sí, exactamente. Mañana lo vamos a dejar para hacer ejercicio. Sí. Y con lo del laboratorio al final, que era porque ayer había